La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo al maestro Carlos Escobar, psicólogo, para que esté con nosotros para hablar sobre el tema del Santos y el ánimo colectivo. Justo ayer platicábamos contigo, Carlos, hoy vamos por otro tema, pero que nos parece muy importante, desde la psicología social, desde el ánimo colectivo, desde pues todo esto que se ha acumulado para llegar a aquí y ahora en una situación muy particular, a ser testigos de una final de fútbol en un entorno donde, bueno, el Santos es religión. Entonces, qué bueno que te podemos tener acá en el estudio. Manuel Cerrato, Marcela Paman, y saludamos. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días. Pues sí, nuevamente por acá. Como aficionado santista, como aficionado lagunero, pues ya con un poquito de expectativa, ¿no? De ansiedad, que siempre como quienes somos aficionados al fútbol, pues tenemos ante una final, ¿no? Uh-huh. Ahora, esta necesidad de ser parte de una comunidad que ama al equipo de casa, no es propia de nosotros, sino que se extiende donde quiera que hay equipos de tradición, ya sean de béisbol, por ejemplo en la costa del Pacífico, pues el béisbol es la religión también, Claro. o en Estados Unidos el fútbol americano, o el béisbol de grandes ligas, etcétera. A ver, ¿por qué necesitamos esta ancla que nos dé sentido de comunidad, una afición común, pues? Ok, mira, tiene que ver obviamente por la cuestión de la identidad. Santos, en sí, hablando en sí de nuestra región, el equipo del Santos, pues lo que nos provoca, además de darnos motivos, ¿no? Para salir, para festejar, para dejar de distinguir incluso la cuestión de clases sociales, porque cuando el Santos juega, las clases sociales desaparecen. Y en la convivencia, estas también no importan como tal. Además de que da también un motivo para la reunión familiar, ¿no? La gran mayoría pues no va al estadio, la gran mayoría lo ve en casa y esto crea una situación de verlo en familia, de verlo con amigos, de verlo acompañado, de verlo en comunidad. Pero más que nada, el Santos ha pasado a ser como un referente de identidad regional. Es lo que nos da de alguna manera como este apego, no solo al equipo, sino a nuestra región. Y además de eso, el equipo en sí, por las hazañas o por los triunfos que ha obtenido a lo largo de su historia y la manera en cómo estas han sido obtenidas, pues la gente adquiere una mayor identificación de una gente o de un pueblo, por decirlo así, trabajador, que estamos ante una situación, digámoslo, geográfica adversa, ¿no? Mucho polvo, mucho sol, el desierto, y de alguna manera la gente logra edificar su vida en una región tan hostil. Entonces, más que nada es eso, es la identificación que la gente adquiere por el equipo y que le da identidad de pertenecer aquí, ¿no? Ajá. Alguien le ha puesto títulos a la ciudad, ¿no? Como Claro. aquel título de estás llegando a Torreón donde vencimos al desierto, que por supuesto quedó totalmente rebasado eso y además bastante estigmatizado porque no es una visión que realmente compartamos todos, sino más bien cuál vencimos al desierto no se le vence, con el desierto convives. Pero también esto otro de la ciudad de los grandes esfuerzos, como si realmente todo nos costara mucho trabajo, hasta los triunfos deportivos, que son excepcionales. Realmente esa es una manera de ver la vida. Está condicionada por los 42 grados de temperatura que pudiéramos tener el día de hoy, por los fríos secos, terribles que tenemos de pronto en la época de invierno, por las tormentas que nos parece que se cae el cielo en un día y por la sequía que está los 364 días restantes, o por qué es esta visión de que todo se tiene que hacer con gran esfuerzo. Bueno, tiene que ver mucho también por el mismo ritmo de vida de todos nosotros, ¿no? En la cuestión del trabajo, en la cuestión, bueno, de aquellos que son estudiantes, el fútbol viene a ser más que nada también como una manera de escape. Yo recuerdo mucho, sobre todo aquel campeonato
campeonato del 2012, ¿no? Que pasábamos por una situación demasiado complicada en cuestiones de inseguridad, donde dejamos de reunirnos, donde dejamos de salir, donde dejamos de tener una vida, digamos, de disfrute, ¿no? Teníamos que estar temprano en nuestras casas, no teníamos la confianza, llegamos a estar incluso en una situación en la que no confiábamos ni siquiera en el vecino, porque no sabíamos quién era, no sabíamos con toda esta cuestión de inseguridad si estaba metido en algo o no. Entonces creó mucha desconfianza entre nosotros. Y cuando el Santos obtiene ese campeonato del 2012, sucede algo que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y que la gente toma el fútbol como un motivo para poder, de alguna manera, encontrarse los unos con los otros. Ahora hay una sensación muy particular en el sentido de que venimos de un año muy complicado, no regional, mundialmente. Un año muy difícil de lidiar con una pandemia que nos hizo enfrentarnos a muchísimas situaciones personales, familiares, de salud física, de salud emocional. Todos venimos impactados de una u otra forma. Eso creo que cada quien deberíamos de hacer como ese análisis, ¿no? Todos perdimos, si no a alguien cercano, sí conocemos a alguien que perdió a alguien derivado de lo que ha sido la pandemia. Uh-huh. Entonces, hay una expectativa demasiado grande que el fútbol, la gente lo vuelve a tomar para encontrar estas razones, para poder encontrarse nuevamente con quienes no han visto en mucho tiempo, para poder disfrutar de una forma que no han disfrutado en prácticamente un año, poco más, que apenas empezamos a salir. Y que bueno, también tenemos que mencionar que hemos caído en la responsabilidad, ¿no? Lo que vimos el fin de semana pasado son cosas que de alguna manera pues debemos de analizar y debemos de entender y debemos de intervenir, ¿sí? Pero al fin y al cabo el fútbol se vuelve esto, ¿no? Como un punto en el cual volvemos a encontrar ciertos motivos para la convivencia, para el desfogue, y hasta de felicidad, ¿sí? Es muy distinto cuando el equipo de alguna manera defrauda o cuando el equipo cuando el equipo gana. Y yo recuerdo también aquella, siempre lo he tratado de analizar desde lo social, ¿no? Recuerdo aquella final del 2010 contra Toluca que pierden penales y era un cementerio la ciudad. Apática, gris, llegaba a la oficina y nadie hablaba y de repente un compañero, bueno, pues ya tenemos que trabajar, o sea, parecía como si alguien se nos hubiera muerto, ¿no? Entonces impacta directamente en el estado de ánimo de las personas. Sí, totalmente. Carlos, buenos días, te saluda Manuel Cerrato. Sí, ese asunto de la final de 2010 con Toluca, sobre todo porque se estuvo a 2 penaltis definitorios, ¿no? Yo recuerdo el año 2007 cuando Santos salva el descenso y que había comprado todas estas figuras cuando vino Osvaldo Sánchez, cuando regresó Matías, cuando trajeron a Tan Ortiz, y que a la hora de librar el descenso, la región se convirtió pues en una euforia y una celebración como si hubiera ganado un campeonato. Entonces, desde afuera, hubo aficionados que otros equipos a través de redes sociales se burlaban de que celebran el no descenso como si hubiera sido un campeonato. Pero la gente aquí lo vivía como la retención o el poder conservar algo que, como tú bien mencionas, pues es un referente identitario de la región. Y el hecho de perderlo, pues por supuesto que impactaría no solo en lo social, sino en lo económico, en lo cultural, en fin. Pero yo recuerdo esa celebración en 2007 con mucha fraternidad, como que el sentido era de mayor cohesión. Recuerdo que yo andaba en la calle porque iba con amigos que venían de intercambio universitario de otros países y se maravillaron con lo que eso, con lo que eso fue. Estaba el Erdantino, también hasta Lerdo, llegaron las banderas y la celebración. Pero luego vino el campeonato de 2008 al año siguiente, el del 2012 y demás, y las celebraciones de los campeonatos son las que suelen derivar en este tipo de desmanes, porque en todas, ¿no? En todas pasa algo, en todas golpean carros, en todas rompen vidrios, en todas afectan propiedad ajena. ¿Qué es lo que hace la diferencia, por ejemplo, entre una cosa y la otra? Salvar el descenso y las celebraciones de cohesión y de solidaridad y de fraternidad, nos quedamos con nuestro referente, con lo que nos da identidad. Y a la hora de celebrar un campeonato, no sé si haya un sentido de superioridad que promueva más estas conductas violentas. ¿Cuál sería la diferencia?
Sí, bueno, mira, el del 2007 parecía como si se hubiese salvado un enfermo terminal, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. como si estuviésemos a punto de perder a alguien muy querido y que de repente en la última jornada, que recuerdo que tanto se salva, pero porque el Querétaro pierde con Atlas, Ajá. y para la gente fue salvamos al enfermo, ¿no? O el enfermo se salvó. Entonces nos da como motivo de no te vamos a perder, como tú ahorita decías, este sentido de lo que la gente se identifica, ¿no? Claro. Lo que le da identidad a la región, pues dice, no la vamos a perder la identidad. Tienes razón en la cuestión que tú me comentas ahorita, como esta, a lo mejor, posición como de superioridad, como del hecho de quedar campeones. El fenómeno, sobre todo, de estos desmanes, de estas situaciones lamentables, muy lamentables, la verdad, pues es algo que se tiene que atacar, sí, desde la sociología. Si yo estoy, digamos, como en una turba, ¿no? O sea, dentro de un cúmulo de aficionados que están gritando, pues algunos están alcoholizados, eso a ver si algunos incluso traen algo más adentro, pues de alguna forma yo me pierdo como en esa masa, ¿no? Entonces, si los demás o alguien por ahí avienta la lata, pega al carro, se sube al carro, se insulta al de enfrente, pues entonces es como si yo adquiriera también ese sentido de identidad con ese grupo con el cual estoy, y además pierdo un poco de mi individualidad. Es decir, al estar entre todos, pues entonces no soy yo el que está pegando, somos todos los que estamos pegando, ¿no? Entonces se pierde de alguna forma esta parte y empiezo a hacer o empieza a pasar a provocar lo mismo que los demás están haciendo, pero porque creo que yo no me veo. Sí, okay. Es decir, como todos lo hacen, pues yo también me mezclo ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Esto tiene que ver mucho con situaciones de psicología de las masas. Claro. El anonimato que te da la masa, ¿no? Exactamente, me vuelvo alguien anónimo. Entonces, ahora tenemos una, no sé si decirlo ventaja, ¿no? Pero esta cuestión de las redes sociales, pues evidencia a estas personas, ¿no? Estaba viendo precisamente una nota hoy en la mañana de una chica que su carro fue vandalizado y logró dar con uno de los responsables del domingo. Entonces, esto también ya quita de alguna forma o va quitando poco a poco el anonimato, pero una vez que revisamos eso, ¿no? Ya en el momento en el que pasa, pues no, ahí es donde me pierdo. ¿Sí? Sí. Ahora, Carlos, tenemos muchos problemas como sociedad, muchísimos, claro. Y los traemos a cuesta todos los días. Y además tenemos el ambiente de un proceso electoral. ¿Esto es una fuga, un escape como para evadirte de todo eso, de los problemas, del hartazgo que ocasiona una jornada electoral como la que hemos estado viviendo? Para algunos puede ser que sí. Estoy de acuerdo contigo en ese comentario, Marcela. Para algunos puede ser que sí. Habría que revisar también cada forma de verlo, ¿no? Sí, el fútbol muchas veces ha sido como un motivo para decir es como una tapadera, ¿no? O como un circo que tenemos que montar, que tenemos que poner los medios de comunicación, a veces hasta los mismos gobiernos, para ocultar otras cosas. Habría que remontarnos a situaciones incluso más graves, ¿no? O sea, en el 78, con la dictadura en Argentina, el fútbol se utilizó de eso, se utilizó como una pantalla para ocultar la represión de la dictadura, mientras la gente ponía su atención en las televisiones o en los estadios, en los partidos de fútbol del Mundial, pues había torturas, había detenciones y había madres en la Plaza de Mayo en Buenos Aires pidiendo, ¿no? Y reclamando al gobierno, que los únicos que se enteraron de eso fue en Europa, porque acá sobre todo en Argentina, pues el fútbol se utilizó como un medio para, ¿no? En sí no es tanto el fútbol, sino el uso que le dé cada quien a esto, ¿no? El uso que le den los medios de comunicación, el uso que le dé en algunas partes pues los mismos gobiernos para este tipo de tapaderas, para este tipo de ilusiones, ¿no? Hacia la gente. Pero me parece que al fin y al cabo no debemos de perder, si somos aficionados o no, pues este sentido de criticidad ante lo que nos está ocurriendo.
Bien. ¿Sí? No debemos dejarnos llevar únicamente por la pantalla que nos ponen, ¿no? Sino de también ver para qué se está utilizando, si es que así es, ¿sí? Y que una vez que esto termina, una vez que el balón deja de rodar, pues todos seguimos con nuestras vidas, ¿sí? Todos seguimos de alguna manera, al día siguiente nos tenemos que levantar a trabajar, nos tenemos que levantar a la escuela, quienes son estudiantes, y que la vida sigue. Así el balón se detenga, pues nosotros de alguna manera seguimos atendiendo las situaciones sociales, familiares, personales del día a día. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros y por revisar este tema, que me parece que es importante que no perdamos el análisis sociológico, psicológico de lo que sucede con un evento de esta magnitud y de esta naturaleza, pero además con una afición que lo entrega absolutamente todo por su equipo de fútbol. Es impresionante. No me deja de impresionar cada vez que hay manifestaciones de esta naturaleza. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, Marcela. Hasta luego, que estén muy bien. Carlos Escobar, psicólogo, estuvo con nosotros en este análisis. ¿Y usted qué tipo de aficionado es? Buena pregunta. Buena pregunta, sí. De los que son más mesurados, de los que lo viven con muchísima intensidad. De los que se deprime porque pierden. Exactamente. Bueno, coméntenos. Esperamos por usted. Contextos.